nosotros que somos personas reales, somos profesionales, contamos con título, cédula y certificado. Soy licenciado en criminología, pues ya la presentación ya la tuve con ustedes, pero había a veces todavía en el público en general que no conoce nada de criminología en acción y hay mucha desconfianza aún, ¿no? Que llevamos todavía 3 años al aire y también dando fuerza y tratando de abarcar contenido gratuito como contenido con costo. Las veces que no puedan ingresar, al final del día, no se preocupen, grabamos la presentación. A veces sí, se requiere 1 o 2 participantes mínimo para que estemos, grabando, ¿no? Y si no, a veces se puede posponer la siguiente clase para todas aquellas personas que no están, se pueda realizar en vivo o a veces nada más se graba y se sube al canal, el grupo de WhatsApp. Es un diplomado muy sencillo en realidad, en la cuestión de estar aprobándolo, ¿no? Entonces no nos metemos en cuestiones muy, muy difíciles para poder aprobarlo. Eh, Tratamos de ser muy ágiles y de ser muy, muy, científicos, muy prácticos. Criminología en acción se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser nosotros prácticos, por ponernos en acción y sobre todo, tratar de ser más precisos en la hora de estar incursionando en la práctica, ya que hay muchos egresados que no están laborando en esas cuestiones de criminología. La criminalística es todavía más vista y más captada por la colectividad en cuestiones del sector público y sector privado para poder ejercer. La criminología es un poco más compleja, entonces como es más compleja, más subjetiva, por eso han tenido muchos problemas, muchos colegas. En lo personal, yo me dedico, estoy en la especialidad de seguridad patrimonial y llevamos 18 años trabajando sobre esa línea. Posteriormente me puse a estudiar y hemos sacado otros proyectos. Entonces, por eso, a diferencia de muchos jóvenes o muchos alumnos, pues es ahí donde está el tope, ¿no? Pero pues tratamos de orientar a todos aquellos que deseen trabajar y sobre todo que estén el día de hoy, egresiendo las carreras de criminología, ¿no? Vamos a empezar a transmitir la ponencia del día de hoy. La voy a dividir en dos ponencias, ¿no? Vamos a dividirla en dos porque es un tema muy extenso. Estamos iniciando el curso de investigación criminal, somos criminología en acción. Lo que pasa que también a veces grabamos por el canal de Spotify. Tenemos 10 capítulos ya grabados, cargados, y y entonces también lo estamos subiendo al aire y también estamos hablando de criminología desde cero. También por si les interesa, pueden consultar el canal de Criminología en Acción en Spotify y también en este momento vamos a empezar a grabar para subir contenido a Spotify. Recuerden, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en plataformas de entretenimiento. Nos cerraron la página de TikTok por cuestiones de usar términos como criminal, como sicariato, etcétera. Y el canal de YouTube de Criminología en Acción van a encontrar como 80 ya exposiciones cargadas y otras están a nivel público, ya que hay mucho contenido con costo, que a veces nada más las grabamos, pero las grabamos en privado, en el canal de YouTube, o a veces no las grabamos y las mandamos directamente al alumno, ¿no? Para que las revise y esté al acorde, ¿no? Vamos a hacer una síntesis de criminología. Probablemente estaremos hablando 1, 2 y 3 de criminología, o estaremos resumiéndolo en 2 clases. Ahorita voy a dar una presentación, voy a salirme y voy a abrir otra presentación, que es la continuidad de todo esto, ¿no? De la criminología. Son bienvenidos, somos Criminología en Acción, mi nombre es Adán Herrera, siéntanse cómodos y comenzamos. A veces van a haber clases que van a ser más cortas, de 30 minutos, 35, 40, 50, van a haber unas que nos pasemos 1 hora, 1 hora 10, 1 hora 15, 1 hora 20 minutos. Cuando lleguen a hacer casos, vamos a tomar el tiempo de estar hablando 40 minutos, de descanso 10 o 15 y hablar otra vez
el tiempo restante, ¿no? Pero ya se les avisará desde el inicio de la clase. Ahorita creo pensar que podremos abarcar estas dos exposiciones en una, que es parte de los antecedentes. Lo que pasa es que también tenemos un seminario de criminología y todos los seminarios o todo lo que es criminología desde cero lo vamos a empezar de esta manera. Son bienvenidos, somos Criminología en Acción y vamos a empezar. El objetivo de esta clase es conocer parte de la génesis de la aparición de las conductas antisociales, delictivas y de la criminología, cómo se inició, cómo fue su desarrollo y por eso debemos indagar en los primeros inicios o datos del fenómeno criminal en el mundo, encontrar un punto de partida para poder ilustrar y seguir la línea de investigación. Todo el método científico es a través de estar hablando de cuestiones de antecedentes, de cuestiones de historia, todo lo que podamos encontrar de la génesis de la aparición de este fenómeno, de las conductas antisociales y delictivas, ¿no? Los primeros surgimientos, tanto grupos como de personas, como de clanes o grupos o tribus, y quienes fueron aportando parte al surgimiento y al desarrollo y conocer la criminología como hoy en día la conocemos y parte de la criminalística y de estas ciencias que atañen el mundo de la investigación criminal, ¿no? El propósito es conocer parte de la historia de la criminología para poder entender cómo se desarrolló en el tiempo. La criminología contemporánea ha ido perfeccionándose y profesionalizándose en su contenido y en su práctica. El propósito de esta clase es encontrar la línea de partida de la criminología y poder realizar nuestra línea de tiempo y así poder comprender el fenómeno criminal en el mundo. Es como una pequeña síntesis de una recopilación de una línea del tiempo, de hablar del fenómeno criminal y sobre todo de conductas criminales, ¿no? Y de conductas antisociales. Podríamos nosotros ser más precisos o más profundos en esta investigación, de encontrar las líneas de partida y el punto de partida de lo que es todo este fenómeno del fenómeno criminal, pero no nos llevaríamos 3 meses en este diplomado. Por eso nosotros sacamos un diplomado a 6 meses de investigación criminal. Ese ya tiene un costo y lo estaremos lanzando posteriormente al término de este curso, ya más extenso, más a profundidad y con materias complementarias o subtemas complementarios. Pero estaremos analizando una profundidad de lo que conlleva todos estos temas de la investigación criminal. Y por ende, nosotros al hablar de esta cuestión de las conductas antisociales, delictivas, cuestiones jurídicas, cuestiones del comportamiento desviado y de cultura de las violencias, etcétera, pues nos tenemos que remontar en una forma de hablar de este fenómeno muy alejado de un término bíblico, de un término fanatismo, de un término extremista o de una postura religiosa. Nos vamos a manejar sobre una cuestión científica y un poco pegada a una cuestión filosófica, ¿no? Entonces vamos a empezar desde el inicio, desde cero, en lo más recóndito de la antigüedad y lo más preciso que podremos nosotros analizar es el Génesis en la Biblia, ¿no? Adán y Eva fueron los primeros hijos del Padre Celestial que vivieron en la tierra. Vivían en el hermoso jardín de Edén, rodeados de todo tipo de plantas y árboles. Dios nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo los visitaban y hablaban con ellos. Dios les permitió comer del fruto de todos los árboles, menos de uno. Había una figura de autoridad y estaban los subordinados. Al inicio fue Adán y después posteriormente fue Eva, ¿no? Que se regían a través de principios espirituales y sobre todo de cuestiones que el poder superior les había dado encomiendas de que de ciertos árboles no comieran o de ciertas actividades no realizaran, ¿no? Es lo que se representa del poderoso y del gobernado, ¿no? O del gobernante y del gobernado. ¿Qué sucede cuando se logra el primer homicidio en el mundo calificado o visto por esa naturaleza, ¿no? Caín mató a Abel. Según el relato bíblico, Caín y su hermano Abel presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel, las primicias y la grasa de sus ovejas. A la de Caín, dones de los frutos del campo. Caín enloqueció de celos y mató a su hermano. En primer lugar, tenemos víctima y victimario. En segundo lugar, tenemos un delito
actualmente conocido como homicidio, y cuestiones endógenas y exógenas. Endógenas, Caín tiene cuestiones de ira, de resentimiento, de enojo y de frustración hacia su hermano Abel por ser el preferido del poderoso, ¿no? Del Altísimo. Entonces, al ver que siempre era preferido, cae en una constante envidia y en constante avaricia de querer ser el número uno, y en ese momento espera la ocasión para privarlo de su vida. Lo priva de su vida y surge el primer homicidio analizado, y sobre todo, ¿cuáles serían los indicios ahí? Pues si podríamos encontrar el palo con el que le pegó, la piedra con que le pegó, y señales del cuerpo de lo que nosotros sabemos o conocemos como fenómenos cadavéricos, se conoce en criminalística o en medicina forense, pues podríamos llegar y precisar, ¿no?, algunos puntos, pero sobre todo podemos analizar más en cierto aspecto por encima, cuestiones endógenas y exógenas, y relacionarlo con el primer homicidio. No había una cuestión científica, no había nadie, aparte de ellos, en su momento que investigara cómo había sucedido, quién, entonces, porque ya había un actor directo, y en ese momento, pues, fue algo visto por el poder superior y captado como infraganti, ¿no? En ese momento. El castigo que se le impone es salir del Edén y vagar por toda la humanidad, y se le pone una marca en la frente para que fuera visto y señalado por los demás y no le hicieran daño, ¿no? A través de ahí empezamos nosotros a hacer nuestra línea de tiempo y a seguir avanzando en esta cuestión de investigación criminal. Posteriormente, en lo que se conocen como las tablas o los 10 mandamientos, también por el poder superior, el Dios de los judíos, un personaje muy famoso que fue Moisés, el cual se le encomendó sacar el pueblo de Israel porque estaba sometido a través del control social que implantaba los egipcios, porque eran muy poderosos y el pueblo de Israel era en realidad muy débil en muchas cuestiones, y los egipcios eran guerreros y el pueblo de Israel eran criadores de ovejas y padres de familia, ¿no? Y en cierto momento fueron capturados, fueron vueltos esclavos, y sobre todo los torturaban y sufrían constante castigos físicos extremadamente brutales, ¿no? Y Moisés fue elegido por el poder superior y fue llevado con este pueblo a buscar la tierra prometida. En cierto momento, estos 10 mandamientos son como leyes o normas para el pueblo, porque estaban cayendo en conductas desviadas, en conductas que ponían el bienestar común en la colectividad a través de los 10 mandamientos, o de que Moisés señalaba que era bueno y que era malo, entonces caían en esa cuestión de conductas antisociales, ¿no? De no estar en pro social de lo que estaba viviendo el pueblo en su momento, y estar haciendo otras cosas ilícitas que era Moisés o los 10 mandamientos o el poder superior que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Posteriormente pasamos a la época de los filósofos, y pues algunos filósofos aportaron ciertos puntos de partida en esta cuestión, ¿no? De la criminología, del fenómeno criminal, de la delincuencia, de los criminales, de todo este mundo que envuelve este tema tan extenso, ¿no? Sócrates: locos o por lo menos estultos. Deben considerarse todos los delincuentes, quienes no conocen el bien o carecen de libre albedrío. Para él, los que no conocían el bien, pues eran los delincuentes, que por eso delinquían. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates 470, 399 antes de Cristo, el más famoso de los filósofos griegos, ha llegado hasta nosotros a través de referencias, ya que no dejó nada escrito. Su influencia en la cultura ha sido enorme y la criminología no es una excepción. El centro de la ética socrática es el concepto de virtud, arete. La virtud es la disposición última y radical del hombre, aquello para lo cual ha nacido propiamente, y esta virtud es ciencia. El hombre malo lo es por ignorancia, el que no sigue el bien es porque no lo conoce. Por esto la virtud se puede enseñar ética intelectualista, y lo necesario es que cada cual conozca su arete. Este es el sentido del imperativo socrático: conócete a ti mismo. Por eso es un imperativo moral para que el hombre tome posesión de sí mismo, sea dueño de sí por el saber. Sócrates siente principalmente la preocupación del hombre
considera al hombre desde un punto de vista distinto, el de la interioridad. Dice Sócrates, pon tu interioridad a la luz. Entonces, para Sócrates, en resumen, las personas que han llegado a delinquir son personas que no conocen el bien. Es porque les falta conocer su virtud y sobre esa virtud empezar a ser personas distintas y aportar a la colectividad y a la humanidad y a ellos mismos un bien en pro social y en pro de actividades más sanas, ¿no? Posteriormente, uno de sus discípulos, Platón, 427-347 antes de Cristo, fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. El nombre de Platón fue, al parecer, el apodo que lo puso su profesor de gimnasia, que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas, según recoge Diógenes Laercio en vida. Los filósofos ilustres, su nombre verdadero fue Aristócles. Siguió durante 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas, Protágoras, Gorgias, teorías de las formas o de las ideas, el alma y el cuerpo, sus escritos, la República, los diálogos, Fedro. Platón 427-347 antes de Cristo puede ser el antecedente de las corrientes sociológicas en criminología, ya que señala como el crimen es producto del medio ambiente y la miseria es un factor criminógeno, pues produce pillos y villanos, y el oro es causa de muchos delitos, ya que la codicia es creada por la abundancia que consigue apoderarse del alma enloquecida por el deseo. Describe la República cómo un joven puede convertirse en criminal por la presión del medio, por las malas compañías y las orgías, entre nubes de incienso y repletos de perfumes, de coronas, de vinos y demás placeres licenciosos propios de tales reuniones, hasta que termina presa de delirio y escoltado por la locura, en que a ciertos principios o deseos de los que se tienen por buenos y en que haya todavía un resto de pudor, la mala y los mata y los arroja de sí hasta perder la vida. Entonces, vamos a ver cómo Platón se centra mucho en esas cuestiones sociológicas y sobre todo en factores criminógenos, ¿no? Aquí nos menciona la miseria y el medio ambiente y la influencia que tienen los demás para influir en la persona y en cierto momento, pues incitarlo, ¿no? A los placeres mundanos y a los placeres materiales, y por eso delinquen este tipo de personajes, ¿no? Hoy, a través de tanto estudio y tanta investigación de décadas, y aparte los otros llevamos más de 6 años o más de años investigando, y hoy en día la criminología contemporánea y toda esta cuestión de la criminología moderna se apunta a esa cuestión de factores criminógenos, causas criminógenas, factores endógenos y exógenos. Ya no es una cuestión nada más de cuestiones endógenas o psicológicas, porque las personas delinquen. Una de las técnicas muy fuertes en criminología para esta cuestión son las entrevistas criminológicas. Pueden ver en el canal de YouTube, tenemos un taller, si no mal recuerdo, un seminario y exposición y conferencias acerca de las entrevistas criminológicas. Posteriormente, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es la primera gran compilación de leyes de las que se tiene registro y destacan por su especial severidad. Este código está datado hacia el año 1750 a.C. Otras fuentes aluden a primeros registros del año 2430 a.C. por el soberano en Temana, pero podrían considerarse meros primeros intentos. Pues el Código de Hammurabi es una compilación de leyes de ese momento, que data de 1750, en el cual pues ponen en su código leyes para que la sociedad y la comunidad se rijan a través de ese código y se lleve a un bienestar común, entre comillas, y la colectividad pues sea partícipe en un desarrollo y bienestar de la misma sociedad de esta época, ¿no? Pero al final del día es un código, son leyes, es una cuestión jurídica en la cual pues trae historia y trae arrastrando a hoy en día, no directamente, pero sí algunas leyes o normas nacionales o internacionales, ¿no? No al 100%, pero sí una figura de representación de que el poderoso o los que tienen el poder dictan lo que es bueno y lo que es malo a nivel social, ¿no? El Código de Hammurabi
contiene 282 leyes escritas por escribas en 12 tablas. A diferencia de leyes anteriores, este código están escritas en acadio, el idioma diario en Babilonia, para que pudiera ser leído por cualquier persona alfabetizada. Regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal basado por lo general en la conocida ley del talión, o lo que es lo mismo, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, eran muy extremistas en esta cuestión de la ley del talión, lo que es lo mismo ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pasamos a la siguiente presentación. Es la continuidad de esta línea de tiempo. Continuamos en la historia de la criminología. Dice, en la Edad Media, puede considerarse Edad Media al periodo de la humanidad que va de la caída del Imperio Romano de Occidente 476 después de Cristo hasta la toma de Constantinopla por los turcos 1453. A la Edad Media se ha dado en llamarla obscurantismo en comparación con lo que después sería el siglo de las luces. Suponemos que se llamó en esta forma porque no había luz eléctrica, porque cualquier persona que haya estudiado un poco lo que fue la Edad Media se dará cuenta que pocas etapas de la historia humana han sido tan extraordinarias y tan fructíferas. Cualquier persona que haya visto algo del bizantino o del romántico o de esa explosión de arte que es el gótico y después se ve alguna exposición de arte contemporáneo, se tendrá que poner a pensar cuál es verdaderamente el obscurantismo, si aquel o este. Igualmente, si se estudia lo que se hizo de filosofía o de literatura en la Edad Media, se podrá constatar la riqueza de esta época. Es indudable que el elemento aglutinador en esta época fue la Iglesia Católica y por lo tanto las interpretaciones criminológicas y penológicas son evidentemente teológicas y religiosas. En esa época sabemos que la que trató de reinar, gobernaba y se extendió y empezó a ser un imperio mundial, pues fue la Iglesia Católica romana, la cual pues, todos los que no estaban de acuerdo con sus ideales o sus creencias o su poder superior, pues eran catalogados como herejes, catalogados como brujos, catalogados como brujas, y fueron muchos quemados en la hoguera, ahorcados, torturados, etcétera, ¿no? Pero en cierto modo van rigiendo y van haciendo marcado una época en la cual el poderoso controla a la comunidad o a la sociedad a través del moral panic, a través del control social, a través de la represión, a través de estas leyes y códigos, a través de lo que ellos decían que era bueno y malo, ¿no? A la comunidad y a la sociedad en general, tratarla de tener sometida y tratar de lograr que ellos obtuvieran la fe que ellos estaban ordenando en cierto punto. Por eso la Iglesia Católica durante la Edad Media actuó también como un referente cultural, guardando en los monasterios todo el saber de la época, con la copia de libros por parte de los monjes medievales, fundando las escasas escuelas que existían y también con su inversión en arte para predicar la palabra. Sabemos que en aquella época solo los que estuvieran o estuvieran desarrollando o practicando alguna carrera en teología o estuvieran desarrollándose en una carrera para pertenecer en la jerarquía de la Iglesia Católica, eran los únicos que tenían acceso a aprender a leer, a escribir, eran los únicos que podían leer la Biblia y como la Biblia que conocemos actualmente o las Biblias que se conocen actualmente, porque en la época no cualquiera podía leer la palabra, no cualquiera podía leer la Biblia, era una cuestión que ocultaban hacia la comunidad y hacia la humanidad con tal de tenerla represiva, tenerla controlada y manipularla en todo momento. Trataban de manejar la ignorancia en todo su esplendor hacia la comunidad para que no descubrieran lo que en verdad era la verdadera palabra, lo que contenía la cuestión teológica en estos libros bíblicos, ¿no? Por eso no se les dejaba ir a las universidades o escuelas y solo los
Solo la iglesia controlaba ese tipo de escuelas o de altos estudios superiores en los cuales pues leían la Biblia, teología, filosofía, o sea, matemáticas y otras pseudociencias iniciales, ¿no? La iglesia en la Edad Media fue la depositaria de la cultura, clase ilustrada, dirigían escuelas y colegios, monjes ilustrados, estructura jerárquica, papa, cardenales, arzobispos, obispos, vicarios y curas. El gran fervor religioso que lleva a realizar las cruzadas, rivalidad entre papas y reyes. Pues no es de esperarse, ¿no? Que en cierto modo surgen brazos armados en esta cuestión, pues grupos muy parecidos y grupos como este de las cruzadas, en el cual era tratar de llevar a cabo el evangelizar a todos los pueblos que estuvieran a su paso y exterminar a los que no estuvieran de acuerdo, ¿no? Las cruzadas, ¿qué eran las cruzadas? Eran conflictos bélicos dentro de la Edad Media, la Iglesia Católica contra el Islam. Participaron tanto el papado como reyes nobles y la sociedad popular. El factor político como económico fueron determinantes, pero el gran motor de esta marcha fue el fervor religioso de los seguidores. Aquellos fanáticos extremistas que entregaron todo por la Iglesia Católica y en cierto momento se alistaron en estos batallones del ejército de las cruzadas para defender y enfrentar a pueblos como el Islam y defender su ideología, porque ellos estaban del lado bueno, del lado contrario. Los que estudiamos penología sabemos que hay ciertas acciones de conductas positivas, pero en cierto momento se vuelven conductas desviadas, ¿no? Que empiezan a perjudicar al bienestar común y a la colectividad. Después de ser conductas positivas, pasan a ser conductas desviadas y empiezan a pegar al bien común y a la colectividad y les empiezan a hacer daño. Porque en cierto momento, ¿cuántos homicidios no ocurrieron en esa época? ¿Cuánta muerte no llegaron a hacer estos personajes, ¿no? Y sobre todo, pues a través de las órdenes de la Iglesia Católica, era como fueron exterminando todos los pueblos a su paso y convirtiendo a aquellos a fervientes, fieles, religiosos y seguidores de la Iglesia Católica. Y pues varios reyes, varios figuras de renombre de esa época, de varios reinos, de varios países, se prestaron para poder estar en frente de las batallas y también mandaban monjes, mandaban obispos, mandaban estos personajes para evangelizar a todo a su paso y que ellos dieran fe y legalidad de lo que estaban realizando. En ese tiempo hubo mucho esa cuestión de las ciencias ocultas, fue un surgimiento y fue algo que se expandió en algunas regiones del mundo y sobre todo tenían mucha fuerza, ¿no? Dice el Diccionario Real Academia Española que ciencias ocultas es una frase de ciencia, prácticas y conocimientos misteriosos como la magia, la alquimia, la astrología, etcétera, que desde la antigüedad pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Todos aquellos personajes que practicaban ciencias ocultas pues eran enemigos de lo que fue la Iglesia Católica y Romana en su momento. Y en ese tiempo no faltaba quien se dedicaba a estudiar la demonología. En criminología lo vemos como una parte histórica en esta parte de cuando empezamos a hablar de criminología y sobre todo de esta línea del tiempo. Luis Rodríguez Manzanera en su libro de criminología también hace alusión a esta cuestión. Yo soy un seguidor fiel de Luis Rodríguez Manzanera porque en cierto punto eh, toda la compilación y toda la investigación que él hace, pues tiene mucho peso en esta cuestión de criminología y más para dar unas materias o hablar de criminología educativa, ¿no? De criminología académica, de criminología en general. Al hablar de ello, pues es hablar de Luis Rodríguez Manzanera, de todo lo que plasma en su libro de criminología, ¿no? Es muy bueno por si se dedican a la docencia, este libro. Y hay otros actores contemporáneos, pero van más encaminados, más cuestiones contemporáneas y queriendo innovar, otros siendo muy
precisos o alterando las definiciones que ya han sido como la línea de tiempo en las cuales se han marcado para que nosotros nomás nos dediquemos a llevarlo a la práctica y ponernos en acción. ¿Qué significa la palabra demonología? Estudio de la naturaleza y cualidades de los demonios. En la antigüedad, cuando una persona estaba poseída, en ese momento decían que estaba poseída por un demonio. ¿Y a qué voy con esto? En ese momento antes se creía que las personas delinquían porque estaban endemoniadas, les hacían exorcismos, la Iglesia Católica vendió esa idea y sobre todo no existía la psicología y la psiquiatría como hoy en día. Hoy en día sabemos que a través de todo esto surgen los trastornos mentales y de personalidad, la esquizofrenia, entonces que están fugados de la realidad, cuestiones biológicas, cuestiones psicológicas, las cuales pasa la víctima de esquizofrenia o de otro tipo de trastorno, o algunas personas que delinquen por sus trastornos o que están predispuestos a cometer el paso al acto tal vez en algún momento dado por esta predisposición genética y anatómica y psicológica, que en cualquier momento cuando se aparece un preparante, un desencadenante, pasan al paso al acto, ¿no? Y en ese tiempo, pues se creía nada más que porque estaban endemoniadas, ¿no? Estaban endemoniadas, cometían cosas ilícitas, cosas ilegales, o cometían arbitrariedades o violaciones, que en realidad era lo que ellos manejaban y fue muy popular de acusarlos, el delito más grave fue esa cuestión de ser herejes, ¿no? Acusados por herejía y por hacer prácticas satánicas, ¿no? Cuando muchas veces eran los inicios o prácticas de la ciencia como hoy en día la conocemos, ¿no? Pero al final del día, posteriormente ya sabemos nosotros, el día de hoy, que las personas no delinquen porque están endemoniadas, no delinquen por esa cuestión, ¿no? Agarrando otra postura, pues tal vez podremos dar otra definición, pero en lo que atañe a criminología, hay factores endógenos y exógenos, factores criminógenos, factores preparantes y desencadenantes y factores criminógenos que llevan a la persona y la incitan a cometer el paso al acto, ¿no? ¿Qué tipos de ciencias ocultas existían? Astrología, adivinación, varitas y bastones mágicos, amuletos, magia popular, tradición hermética, vudú, chamanismo, quiromancia, conjuros y encantamientos, cabala, hechizos de amor, tarot, espiritismo, runas, rituales de magia, wicca, criaturas mágicas, teosofía, druidas, talismanes, misticismo judío, etcétera. Y algunas de estas todavía están en la actualidad en algunos pueblos o regiones del mundo, algunos muy charlatanes, algunos lucrando, algunos buscando víctimas, pero aún así todavía existen este tipo de prácticas o de personajes que se dedican a estas cosas. Y hasta las mismas ciencias forenses, en algún punto a veces sacan temarios algunos capacitadores o docentes en las que se catalogan como pseudociencias, ¿no? Por eso hay que estar en la vanguardia y estar bien orientado, ¿no? ¿Qué son las ciencias ocultas en criminología? Las ciencias ocultas se caracterizan generalmente por su hermetismo y por la antigüedad de su lenguaje. En general, son catalogadas como pseudociencias por el sector científico, identificándolas con los procesos de pensamiento mágico y superstición. La fisionomía o fixonomía, estudio de la apariencia externa de los individuos y las relaciones entre dicha apariencia y su ser interno, es un conjunto de conocimientos de vieja raigambre. En Atenas existía un célebre fisonomista llamado Zófiro, el que podía decir observando la cara y la conformación somática del sujeto, cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus vicios. Zófiro es recordado por su error al hablar, dictaminando que Sócrates era un sujeto entregado al libertinaje, necio, brutal, voluptuoso, todo esto por la confirmación de la garganta, sino que Alcibiades, un vicioso contemporáneo, no presentaba ninguna anomalía en su bien configurado cuello. Se dice que Sócrates replicó que las tendencias naturales son susceptibles de controlarse por la educación y la virtud, y pronunció la frase: habla para que te conozca.
Otro pensador griego, Exímenes, había afirmado que los que tienen los ojos torcidos son puntillosos y agudos en maldad. Los alpiños son de maldad femenina y los jorobados malos y lujuriosos. Mucho tiempo antes, las leyes de Manú, sexto y tercero antes de Cristo, contenían preceptos de carácter fisionómico como la prescripción. Vamos viendo cómo se creían desde ese tiempo de ciertos rasgos físicos, de ciertas cuestiones anatómicas, era la explicación para poder hablar de cuestiones antisociales, delictivas o darse a los placeres, que por eso las personas lo hacían en una cuestión muy subjetiva, en una cuestión sin fundamento, ¿no? A través de estudios y a través de aportaciones que han hecho grandes autores en materia de fenómeno criminal y de delincuentes y de criminología, pues vamos descartando algunos puntos, pero algunos de estos pues van surgiendo en cierto modo para algunas aportaciones hoy en día en materia de criminalística y de criminología. No todo, pero en parte algunos puntos, ¿no? ¿Qué es la frenología? Ciencia que estudia el carácter por la forma del cráneo. ¿Qué parte del cuerpo estudiaba la frenología? La frenología surgió en el ámbito médico europeo de finales del siglo XVIII y tuvo su auge durante el siglo XIX. Su principal postulado era que el alma se encontraba en el cerebro, es decir, tenía una localización material en el cuerpo. Algo muy importante y de renombre que nosotros observamos en esta línea del tiempo es la Santa Inquisición. ¿A qué se conoce como Santa Inquisición? Se conoce de esta manera el tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, dedicado a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes y disidentes religiosos. A partir de 1542, a expresa en pensas del Papa Paulo III, también se le dio en llamar Santo Oficio. La Santa Inquisición, vemos cómo a través de sus veredictos, de su tribunal, la investigación que hoy en día conocemos, más hablando de temas de criminalística, en donde nos basamos a metodología y cuestiones científicas para poder encontrar al presunto sospechoso o ligar la identidad del delincuente a alguna escena o hecho de trascendencia jurídica. En aquel momento nada más era por señalamiento y por testigos falsos y por superstición o por suposición. Entonces eran llevados a la Santa Inquisición, era como que el brazo armado y el brazo de juzgadores y de acusadores de la Iglesia Católica, y decían quién era hereje, quién no era, quién era brujo, quién no era brujo. Y sobre todo la Santa Inquisición se caracterizó por la totalidad de sus brutalidades, sus castigos y sus cuestiones de imponer penas y sanciones a todos los que estaban en contra de la misma Iglesia Católica. La Santa Inquisición tiene mucho renombre y mucho peso en este tipo de investigación, porque vemos que faltaba de fundamento científico, faltaba de investigaciones coherentes y lógicas a través de usar un método científico adecuado y validado y sobre todo certificado internacionalmente. Nada más se dejaban llevar por lo que decían los reyes, los que decían la Iglesia Católica, o los que eran los máximos grados en la jerarquía de la Santa Inquisición. Llegamos al final de esta clase el día de hoy del Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción, un recuento, una recopilación, una síntesis de lo que es la génesis de la criminología o antecedentes de la criminología, en sus antecedentes, en su historia y en su desarrollo. Para poder nosotros llevar un temario adecuado en cualquier punto de partida es empezar desde cero y transmitirlo como nosotros lo hemos entendido, lo hemos estudiado y lo vamos a reflejar en la línea del tiempo. Muchas veces los alumnos que no están capacitados o les falta resiliencia emocional o ser resilientes o inteligencia emocional o madurez emocional o sobriedad, se prejuician el estar hablando de esas cuestiones o de estos puntos
que tratamos ahorita, ¿no? Pero al final del día es parte de la historia, es parte de la compilación de criminología y no podemos hablar de criminología desde cero si no hablamos desde este punto de partida, de esta génesis, ¿no? Y empezar a hacer una recopilación y una historia y empezar a atar cabos para poder nosotros ir desarrollándonos en esta cuestión de estos temas de la investigación criminal. Si vemos en aquel tiempo no había como ahorita, en la cual es pues si no llevas el debido proceso, a tu presunto culpable o sospechoso lo van a dejar en libertad por falta de fundamento científico y sobre todo que los peritos muchas veces no saben hablar en un juicio oral, entonces es descartado su prueba o su testigo y en cierto modo cuando hacen el interrogatorio contra interrogatorio, pues lo revienta el abogado más listo y más capacitado, pues lo revienta y al final del día el perito no sabe ni qué contestar, ¿no? Y en aquel tiempo, pues nada más era en base a la lógica, a la superstición, a lo que decía la Iglesia Católica y Romana, y sin llegar a una cuestión de criticar este tipo de conducta, ¿no? Muchos se pueden prejuiciar si son católicos, pero también es parte de la historia de su religión. Y es algo que no se puede ocultar, porque ya es una cuestión de libre pensamiento y de que se ha mostrado a la humanidad en sí y ese desarrollo, ¿no? Pero hablar de criminología son temas muy fuertes, muy pesados, en cierto modo, y es abarcar desde una postura de liberarnos de prejuicios, de tener mente abierta y receptiva, y sobre todo un pensamiento científico y propositivo, ¿no? Llegamos al final de esta clase el día de hoy, somos Criminología en Acción. La próxima clase estaremos viendo Criminología 2, estaremos hablando de tipos de criminologías, estaremos hablando del objeto de estudio, del propósito, del modo operativo y también estaremos llevando una clase muy buena. En promedio, como bien les comentaba, vamos a estar hablando en promedio 1 o criminología 1, criminología 2 y tal vez criminología 3 para poder abarcar el temario y que se lleven las bases de lo que es la criminología y sobre todo para poder llevarla a la práctica. Yo siempre manejo que la criminología es hermana gemela de la criminalística porque son dos cosas distintas, pero la necesitamos para hablar del fenómeno criminal, de conductas delictivas, hablar de criminales, de criminalidad y de este crimen. Necesitamos conocer la criminología en primer lugar y después irnos avanzando a través de esto, ¿no? De este diplomado. Somos Criminología en Acción, nuestro problema central es la prevención. Los saludo desde el Estado de México, su amigo y servidor Adán Herrera. Pásensela bien y nos vemos la próxima semana.